Muy buenas tardes, soy Manuel Salcido y estoy haciendo este podcast para Chihuahua Salvaje. En el área técnica está Memo Gutiérrez Jr., a quien le mando un saludo. Como ustedes saben, tuve una temporada de calamidades, enfermedades y bueno, soy sobreviviente del cáncer ya por segunda ocasión, así que ahorita que Dios me da licencia de seguir adelante, les quiero compartir pues, parte de la guerra bélica en la que sufrieron principalmente los apaches. Vamos a hablar del periodo de 1830 a 1880, pero me voy a referir principalmente al tema de las gratificaciones que se daban por los estados tanto de Sonora como de Chihuahua por las cabelleras de los apaches y comanches y bueno, indios en general que se encontraban en el camino y como les pusieron precio a las cabelleras, pues la gente se aprovechaba. Y bueno, pues si se aprovechaba y no había un freno, pues aquí, ¿qué podemos decir? Los pobres apaches son los que la llevaban. Sara Ortelli decía, entre otros, en su libro de la trama de una guerra conveniente, de la Nueva Escaya y la sombra de los apaches, decía del término de apache, que viene de apachú. Ahí vamos a ir dando algunas definiciones de algunos de los estudiosos de la apachería. Eh, la verdad es que el apelativo de Apaches, el nombre de Apaches, el sobrenombre de Apaches, porque realmente el nombre original de ellos es NDE o NNEE bueno, no nos vamos a pelear por eso. Simplemente nosotros los conocemos como Apaches y ahorita en la actualidad los propios Apaches en Estados Unidos tienen reservaciones, aceptan con todo gusto que se les nombre como Apaches. Ya dentro de sus reuniones, eh, ya se nominan o en sus ceremonias o en su documentación oficial, ya se manejan como D, pero para la gente en general es Apache. Pero de todos modos, ¿qué significa el D? Significa la gente, el pueblo, nosotros, la familia. Era como decir, espérate, somos nosotros, esos somos nosotros, los apaches, los D. Ok. Eh, Tanto los españoles como los mexicanos como los estadounidenses fueron conocidos así y sí los identificaban por la zona de influencia. Ellos eran atapascanos. Y ya para el siglo XIX es cuando incursionaban en lo que ahora es México. Hay que recordar que a partir del la guerra de México-Estados Unidos 1846-48, con el tratado que se firmó con los Estados Unidos y México pierde más del 50% de su territorio. Siguen las incursiones de los apaches, aun cuando los estadounidenses prometieron, dijeron y firmaron ese tratado y dijeron que iban a controlar los apaches para que no entraran a hacer depredaciones. Hay toda una polémica, hay toda una serie de tratados de los estudiosos de la apachería en donde hablan de todo eso. Pero bueno, ¿a quiénes atacaban los apaches? Pues atacaban el norte de México, lo que es desde Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora principalmente. Pero, ¿cuál era el objetivo? Pues el objetivo era la comida. Venían por animales, por el ganado. Aunque en el camino, pues los iban matando y los iban vendiendo, porque había toda una red eh, este, del mercado negro, por decirlo de alguna manera, en donde iban entregando animales por armas, también por alimentos y por seres. Pero también cuando hacían sus incursiones, que la gente cree que las incursiones eran constantemente. No, claro que no. Los apaches vivían con tranquilidad en su zona de influencia y cuando dejaban sus aduares, trataban y lo lograban, ¿verdad? Se robaban cautivos, tenían cautivos que los utilizaban ellos como sus sirvientes, por no decir esclavos. Porque es muy fuerte la palabra, ¿no?
pero de alguna manera el ganado que se robaban y luego los cautivos que se asimilaban o los intercambiaban por otras cosas también que les interesaban. Y pues lógicamente los apaches estaban en una cruel desventaja. ¿Por qué? Ah, bueno, pues por la modernidad. Es como ahorita en la actualidad. El que no sabe manejar el internet, pues está frito. Pero antes, más bien el avance era sobre las armas. Los apaches, los comanches, o los nativos o este, indígenas que poblaban lo que ahora corresponde a los Estados Unidos y Canadá, pues eran arcos, flechas que los manufacturaban ellos mismos. Y los estadounidenses pues traían los mosquetes, también cuchillos, no lanzas realmente, pero constantemente están trayendo nuevo tipo de armamento. Ya los rifles ya eran de repetición, ya eran semiautomáticos, ya utilizaban cargadores en donde podían escupir tantas balas como pudieran respirar en un minuto, mientras que los nativos, pues únicamente flechas, que eran letales, claro que sí. Pero bueno, sin embargo, ¿cuál era el tipo de ataque que hacían los apaches en las incursiones? Ah, bueno, pues los apaches utilizaban la guerra de guerrillas, que para nosotros es algo que debíamos estudiar un poquito más, pero era, llegas, atacas, haces un daño letal y te retiras. Entonces te retiras como pues los apaches en su momento corriendo. Pero después que entran en el escenario los comanches, porque los comanches no eran nada más, no nada más ocupaban el territorio de Texas. O sea, había otras zonas que ellos ocupaban y que eran vecinos, por decir hermanos carnales de los apaches, pero eran, claro que eran súper enemigos. Las características principales de los comanches es que ellos domaban a los caballos, pero los apaches eran tan tremendos que se los robaban. Las parcialidades de los comanches eran 400, 500 individuos. Andaban en las praderas cazando bisontes y si habían los enemigos, los atacaban con esa cantidad de personas, de guerreros y a caballo, imagínense. Pero los apaches, como no había tantos, la parcialidad de los apaches eran de 100 individuos, pero eran muy abusados, muy bragados, muy inteligentes y muy audaces. ¿Por qué? Porque se metían a los campamentos de los comanches y les robaban los caballos. Sin embargo, los comanches obligaron a los apaches los obligaron a dejar de seguir a los bisontes y dejar de seguirse alimentando pues de la carne del bisonte. O sea, ya las praderas los dominaban los comanches por dos causas, porque eran más y porque tenían cubierto el territorio de las praderas. Claro, gran parte del territorio. Hay que recordar que también el bisonte no siempre estaba en un solo lugar. Lo arreaban, lo seguían, lo perseguían. Y muchas tribus se aprovechaban de esa situación y vivían del bisonte. Es como en la actualidad, una res, matan una res y se consume todo, todo, absolutamente todo, desde las pezuñas, la cola, los cuernos, los huesos, la sangre. Y entre las estadísticas que hay es que las mujeres apaches eran las que se encargaban de carnear un bisonte. Y por ahí en esas estadísticas en- se registró que en 3 horas carneaban una res. En 3 horas. Imagínense, ahorita en la actualidad una persona que se dedique bueno, ahora se hace todo en rastros, ¿verdad? Pero poquito antes, en mi época, matar un marrano eran 6 7 8 horas. ¿Por qué? Bueno, pues porque aparte era la comida, los chicharrones y todo eso, pero una mujer carneaba en 3 horas un animal. ¿Qué hacía? ¿Qué es carnear? Matarlo, desollarlo, limpiarlo, cortarlo en partes y ponerlo a secar. Así que nomás imagínense ustedes echando a volar la imaginación.
eh, eh, en 3 horas. ¿Por qué también tan rápido? Ah, bueno, porque la guerra que la guerra constante contra los comanches, porque realmente esos fueron siglo XVIII y XIX, porque los comanches pues seguían, fueron muy abusados. Firmaron tratados de paz y de colaboración con los estadounidenses para atacar a los propios apaches. Entonces, cuando tenían la oportunidad o andaban en territorio enemigo o que era frontera con los enemigos, tenían que ser letales y rápidos. Entonces, cuando traían animales y los carneaban, ¿para qué los carneaban? Para su alimentación y para llevarse la provisión para durar hasta 2 o 3 años para cuando regresaban a depredar en la zona fronteriza o que cruzaban hasta la Nueva España en la época colonial o hasta México en la época posterior de los mexicanos. Entonces, los apaches atacaban los asentamientos, fueran blancos, mestizos o indios o inclusive indios asimilados. ¿Qué sucede? Eran aquellos cautivos que se quedaban a vivir ya sea con los comanches o con los apaches. Me refiero a estas dos tribus porque son las que estamos platicando. Entonces, los apaches constantemente andaban recorriendo sus territorios en donde cazaban, en donde recogían todos los animales que se movían y a la gente que se movía. Hay la creencia que en cuanto veían a un mestizo lo mataban. No, primero trataban de llevárselo. ¿Por qué? Porque lo iban a utilizar como su sirviente en su comunidad, en su ranchería. Pues claro, tenían que estarlos cuidando. Ahí, por ahí, en una oportunidad les voy a platicar lo que sucedió con unos hermanos Ramos aquí en el South, a 50 kilómetros de aquí de la ciudad de Chihuahua. Y yo estoy aquí haciendo este podcast en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, país México, al norte de México. Pero hay una comunidad aquí rumbo a la ciudad de Juárez, o la frontera con Estados Unidos, a 50 kilómetros de aquí de Chihuahua, rumbo al norte, que se llama el South. Y ahí había una familia que mandó a sus 2 hijos a recoger leña y los atrapan los apaches. ¿Por qué en el South y por qué los apaches? Ah, bueno, pues porque era una zona de influencia, era una área de influencia en donde estos los capturaron. Estamos hablando del siglo XIX, 1880. Fueron datos verídicos tomados por su servidor de las familias de estos jóvenes, pero este es tema para otra plática. Así pues, eh, como, aparte, ¿qué animales era lo que se llamaban los nativos? Bueno, pues se llamaban caballos, vacas, mulas, becerros, todo lo que se movía y que se podía comer. No está registrado que se llevaran, por ejemplo, cerdos. Sí, no sé cuándo metieron a los cerdos aquí a Latinoamérica, a México, o no sé si sean los cerdos salvajes, sean endémicos de aquí de Chihuahua, de México, pero de la carne favorita que ellos les gustaba mucho era la carne de mula, no la de res como en la actualidad, eh, nos gusta los cortes de res, no, a ellos son carnívoros, inclusive en la actualidad, pero la carne de mula, ya no sé si se comercialice, inclusive en los Estados Unidos, pero es lo que les gustaba a ellos. Se puede decir entonces que los apaches y los comanches estaban en guerra constante. Pero los apaches estaban en guerra constante contra los comanches y contra los mestizos, llámese estadounidenses, mexicanos o en la época colonial con los españoles. Entonces, imagínense ustedes un día, o sea, la vida cotidiana de los apaches.
Era pues un constante peligro. Estaban constantemente asediados, pero también ellos muy preparados para estar huyendo, para estar atacando, para hacer la guerra de la pulga o la guerra de guerrillas. Era, eh, era complicado, pero por ser tan eficaces en las cuestiones de la guerra, ellos cuando atacaban Sonora, cuando atacaban Chihuahua, venían y con una habilidad que tenían para esconderse y para huir, pero así también para atacar. Pues por eso es que en un momento dado en Sonora en 1835 es cuando sale no, bueno, no sé si sale un decreto, pero en Chihuahua sí sale un decreto en 1839, pero primero les pusieron precio a las cabelleras en 1835 en Sonora. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya prácticamente lo veían como una calamidad, que no hallaban cómo frenar y sostener esa guerra, pero frenar los ataques o las incursiones de los apaches. Los gobiernos tuvieron algunas alianzas con los nativos de los pueblos, por ejemplo, en el caso de Sonora con los Pimas y los Ópatas, que también eran guerreros muy aguerridos. En el caso de Chihuahua, más bien la soldadesca traía entre sus filas algún batallón. Estamos hablando de la época de finales del siglo XIX, 1880. Sí andaban rarámuris. Los rarámuris tienen una historia bélica también, de mucho cuidado. Desde el siglo XVII, ya de los 1600 y tantos, las guerras que provocaron los rarámuris en contra de los españoles, pues fueron muy sangrientas, porque no aguantaban ya el yugo ni la esclavitud a los que eran sometidos los rarámuris. Entonces, algunos de los descendientes de esa época que después los españoles los convencen de alguna manera con buenos tratos, con la entrega o el obsequio de tierras, de alguna forma los convencían para que se unieran a la soldadesca para ir en contra de los apaches. Entonces, ¿qué hacían los apaches? Entraban discretamente a esos territorios en donde ya, en donde ya sabían cómo entrar y cómo salir. En la época colonial, para evitar esas incursiones, también idearon la creación de los presidios. Entonces, ni aún con la instalación de los presidios, cada determinadas millas, frenaron las incursiones, indígenas. Pero, de alguna manera, los españoles ya, en vez de hacerles la guerra o de perseguirlos o seguirlos, porque era prácticamente imposible, y les daban la razón. Decían, es que no los vamos a alcanzar, porque no era la forma de atacarlos. Entonces, en lo que se concentraron los españoles es principalmente en defenderse. ¿Por qué? Bueno, porque era más fácil recibirlos, estar atentos en caso de un ataque y precisamente con el establecimiento de los presidios, puesto que se asignaron algunos soldados de cuera ahí en cada presidio, estaba todo muy bien reglamentado hasta que falló el pago que llegaba desde España y se quedaba ahí entre tanto jefe, tanto rey, virrey, y etcétera. No llegaban los pagos y se fue tomando la determinación de quitar los presidios. Sin embargo, se fueron quedando colonias y se fueron quedando asentamientos grandes, fortalecidos, con los que se le hacía frente a la depresión de los apaches. Y voy a mencionar uno de ellos nada más, Janos. En Janos se establece un presidio, pero aparte algunos indígenas piden el apoyo de las autoridades coloniales
para sentarse en las goteras de los presidios y se van formando colonias. Hasta la fecha, pues ahí está la comunidad de Janos, que es un municipio al norte del estado de Chihuahua. Claro que ese era un lugar obligado para los apaches para llegar. ¿Por qué? Porque ahí están asentados sus familiares. Era un punto también de encuentro y un punto también en poder dejar algunos de los enseres robados o animales robados en el estado de Chihuahua. ¿Y por qué no? Sonora también. Hay que recordar que también de Sonora, entre Chihuahua y Sonora, había bastante comercio, pero la, ni siquiera lo retirado podía ser tan prohibitivo para las cuestiones del comercio. Había bastante relación también en cuanto a al intercambio de las tácticas y estrategias de guerra en contra de los indígenas. Por ahí también pues hubo un suceso digno de mencionarse. La familia de Jerónimo, cuando recién, bueno, era joven Jerónimo, cuando fue prácticamente eh, obligado a levantarse en armas y mantener una guerra por muchos años, puesto que viene una partida de soldados de Sonora que entran precisamente allá por Agua Prieta, por la zona norte del estado de Sonora y de Chihuahua, y llegan a Janos, en donde hay una ranchería apache, pero es a la que pertenecía Jerónimo, y ahí estaban asentadas su mamá, su esposa y sus tres hijas. Y en esos momentos los guerreros, o bueno, los varones andaban cazando, este, porque era una zona que tenía muchos recursos. Cuando llegan, encontraron pues que habían atacado esa ranchería y habían matado, ahí murieron su mamá, su esposa y sus tres hijas. Ahí estamos hablando que el que ingresó por ahí fue Carrasco, un comandante en jefe, Carrasco, y ordenó, venía siguiendo una partida de apaches rebeldes y llegó ahí a un punto en donde había apaches de paz y no respetó, llegó y los mató. Y de ahí surge o empieza la historia o la leyenda del más grande del apache con mayor fama a nivel internacional, mundial, de Chihuahua, Jerónimo. Entonces, eh, pero bueno, vamos a seguir comentando. Las campañas, las campañas en contra de los apaches, pues eh, le costaban mucho en la época colonial, le costaba mucho porque eh, perdían muchos hombres y luego los animales salían lastimados o inclusive los dejaban en el camino porque ya no podían seguir. Se necesitaba mucho dinero y lo que trataban siempre era mejor pactar la paz, porque era mejor mantenerlos en paz, estarles dando ahí algún apoyo que este, estarlos atacando. Por ahí en 1786 más o menos, el comandante general, así se llamaba, de las provincias internas. O sea, estamos hablando de toda la zona, el septentrión de la Nueva España, o sea, todo el norte de la Nueva España. Ahí el comandante general era Jacobo de Ugarte. Pero posteriormente, posteriormente llega Bernardo de Galvez y él hace un estudio sobre la efectividad de los presidios y implementa una política de darles apoyo en cuanto a alimentos, armas y tener una buena relación como ciudadanos con los apaches. Y entonces prácticamente entran en un periodo de paz
desde 1790 más o menos hasta 1830, que es cuando inician las guerras indias de 1830 a 1886, más o menos en medio siglo, es cuando dejan de darles las raciones a los apaches. Y es cuando se empiezan a incomodar y empiezan nuevamente las incursiones. Pero Bernardo de Galvez, él implementó esa política de paz. Pero bueno, hay mucho que platicar. Yo les agradezco mucho que me escuchen. Vamos a seguir tocando este tema porque nos falta mucho que platicar sobre ese tema. Vamos a tratar de hacerlos de 25 a 30 minutos los podcasts para que no se me aburran. Pero bueno, finalmente me despido. Hasta la siguiente. Soy Manuel Salcido y estoy haciendo este podcast para Chihuahua Salvaje. Un saludo a Memo Gutiérrez Jr. Por ahí les había platicado. Para seguir transmitiendo, les vamos a pasar por ahí un número de una tarjeta de crédito para los apoyos que quieran enviar para estar en posibilidades de seguir con este proyecto. Pasen muy, pero muy buenas